2x3 en salud. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su preferencia de cada domingo a esta hora por este canal, tan visto por todos ustedes. Así damos inicio a 2x3 en salud. Gracias por acompañarnos siempre. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris. Tú estuviste ausente una semana porque te tomaste unos días de descanso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. El descanso es muy necesario, así que con pilas renovadas. Con pilas renovadas para seguir trabajando. Así es, Tati. Bueno, durante estos días que estuve un poco alejada de todo lo que es ese trabajo cotidiano, pero nunca nos desligamos. Siempre hay que estar vinculado y mirando lo que pasa en nuestro país y fuera del país. Sobre todo en esta área de nosotros, de la salud, porque aunque no están ocurriendo grandes cosas, situaciones. Epidemiológicamente podríamos decir que estamos estables, siempre ocurren situaciones y hay llamados de atención. Por ejemplo, recientemente se habló de la hipertensión arterial que se estaba conmemorando ese día, y tú y yo hemos hablado muchas veces de la importancia de la prevención. Sí, sobre todo porque la hipertensión es una enfermedad que predispone a otras, como la insuficiencia cardíaca, han dicho muchos los cardiólogos, y es muy silente. Dicen los especialistas. Sí. Entonces, ¿qué le preocupa? Bueno, el tema de los accesos a tratamientos, ¿verdad? Exactamente. Acceso a tratamiento, igualmente con otras enfermedades como el asma, y eso siempre, el tema de la espina dorsal de este sistema de salud, que son los medicamentos y el acceso a buenos medicamentos, a calidad de medicamentos. Exactamente, a medicamentos de calidad, porque a veces no es simplemente decir, bueno, le estamos ofreciendo este tratamiento, pero ese es el tratamiento que necesita ese paciente. Entonces, eso un poco llama la atención, además de seguir creando conciencia en la población sobre la importancia de que una vez usted inició un tratamiento para controlar su presión arterial, no se puede dejar, porque muchas personas lo descontinúan. Uno, porque no pueden comprarlo, como decías tú, por el costo quizá, y porque no es el que necesita esa persona, y otro porque entiende que ya está sano, ya se controló. No, es un medicamento que debe mantenerse siempre. La petición que hacen siempre a las administradoras de riesgo de salud que cumplan con el compromiso de otorgar esos medicamentos que tocan, que corresponden entregar. Vemos que cada vez más administradoras, más ARS tienen como planes o programas específicos para sus afiliados. No sé si le llega a todos, honestamente. Pero dicen que existen, ciertamente. Existen esos programas, los promocionan siempre. Dori, antes de pasar a una noticia positiva, yo quisiera que nos uniéramos al dolor que embarga a toda la familia del Servicio Nacional de Salud por la muerte de Cintia Acosta, quien era la asistente y mano derecha del doctor Mario Lama. Sé que hay mucha tristeza. Muy eficiente, hay mucha tristeza, y ella murió este pasado martes. Y entonces nos unimos pues al dolor que embarga a toda la red pública, porque hizo mucho bien desde ahí con su trabajo eficiente, que es la labor de un servidor público. Bueno, un abrazo solidario a sus compañeros de trabajo, al doctor Mario Lama, que sabemos que ella fungía una función muy especial ahí en el Servicio Nacional de Salud, y por supuesto a todos sus familiares. Así es, y en otro orden pues felicitamos a la familia Sedimat. Esta semana se anunció ya el nuevo director médico, que es el doctor Antonio Villegas, y un subdirector que no tenía esa estructura, el doctor Francisco Méndez, quien además es director de la emergencia. ¿Va a ocupar las dos funciones? Las dos funciones, perfecto. Sí. Y asimismo, pues Sedimat renovó su forma de estructura. Ahora Está bien, hay que renovar. Sí, un consejo asesor donde está nuestro amigo, el doctor Jorge Marte. El doctor sigue, o sea, están formando parte de Sedimat. Sí, está el doctor Herrera. Muy bien. Está el doctor José Rafael Yunén. Un equipo de primera. Así es, Fernando Contreras, una especie de esos médicos. ¿Son consultores o asesores? Asesores. Un consejo de asesores. Así, entonces felicidades a Sedimat por su nueva directiva. Y a Milagros, doña Milagros Ureña, que siempre está innovando y pensando en cómo ir renovando Sedimat, y eso es muy importante. Así es, y por último, Dori, no menos importante, pues se cerró finalmente hace una semana o algo así, que nosotros habíamos reclamado que se cerrara el año epidemiológico. Bueno, de justicia hay que decirlo, porque lo habíamos estado diciendo varias veces. Correcto, aquí cerró, 180 defunciones maternas. Hubo reducción. Una reducción ahí. Y decir que, dicho sea de paso, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado diciendo que sean sinceras las cifras, lo dijo esta semana, que sean sinceras las cifras. No sé si se referían al cierre del año específicamente, pero lo que dice el sistema de vigilancia epidemiológica es que hay una reducción
en la mortalidad materna y en la mortalidad infantil, de al menos un 20 o 25% de infantil. Bueno, todo el año se estuvo diciendo y comparando que estaba reduciéndose. Eso no significa que esos dos indicadores tenemos nosotros que celebrar. Ni que estar conformes. Ni que estar conformes, porque sabemos que todavía siguen siendo vergonzosos para nuestro país los altos niveles de mortalidad materna y de mortalidad infantil, que son dos puntos negros en nuestro sistema de salud y que hay que prestarle atención. ¿Y qué te parece si nos vamos a una pausa? Y hoy vamos a hablar de un órgano vital para los seres humanos. No le vamos a decir de cuál, lo sabrán después de la pausa con nuestro invitado de esta tarde. Todos los órganos son vitales. Todos. Regresamos en un momentito. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y aprovechamos para dar la bienvenida, y es un honor tenerlo con nosotros, al doctor Remberto Escoto, quien es el gerente de oftalmología de Sedimat. El doctor ha estado con nosotros en otras ocasiones. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, y fascinado de estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias, doctor. El doctor vino justamente cuando se estaba, creo que era ampliando el servicio de oftalmología, Sí, ¿verdad, sí. doctor? De Sedimat. Y nos contaba todo lo que iba a significar Cuando este íbamos servicio. a empezar una nueva etapa en una estructura destinada únicamente A para eso, oftalmología, que ya exactamente. estamos ya un poquito más de un año. Exactamente. Pues cuéntenos, doctor, desde ese momento de partida, ¿qué ha significado esto para Sedimat y para los pacientes que acuden a Sedimat? La ventaja de todo esto es que se le da un servicio al paciente en un lugar donde tiene las demás especialidades en caso de que uno quiera consultar más cosas. Es lo que se llama una medicina integral. Me explico. Si yo veo un paciente, por ejemplo, hipertenso, a propósito de que estábamos hablando antes de hipertensión, y tiene un problema en el ojo, o dicho de otra manera, si yo veo un paciente que tiene alguna oclusión venosa en la retina, pues uno deduce que posiblemente hay alguna afectación sistémica y entonces tiene la facultad de hacer análisis que se puede hacer en Sedimat y hacer interconsulta también en Sedimat. Todo ahí, Entonces, en un mismo todo lugar. ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mi pantalla de la computadora con mi programa que maneja las historias clínicas de los pacientes y ahí tengo al paciente tal con las consultas que le han hecho todos los especialistas y yo puedo tener acceso a si ese paciente es diabético o si es hipertenso o tiene alguna otra enfermedad sistémica. O sea, está todo ahí. Un con los expediente diagnósticos. integrado de ese paciente. Claro, claro. Y eso da, o sea, es que es el servicio como a puertas abiertas de lo que tiene una persona. Porque todas las especialidades, todos los especialistas que han visitado a ese paciente, pues anota su diagnóstico y su tratamiento. Exactamente. Lo cual da una información enorme para uno poder diagnosticar y tratar al paciente. Integral ese tratamiento. a ese Integral. Entonces, paciente. con relación al servicio, el servicio ya lleva mucho tiempo, pero como estructura física para mejorar la oferta de salud visual, empezamos en abril pasado con una estructura física, repito, donde están todos los servicios de oftalmología. Eso quiere decir que está el servicio de vitreoretina, de córnea, de glaucoma, de catarata, de oftalmología pediátrica, de cirugía periocular. O sea, se puede ampliar mucho más una buena asistencia visual de salud. Doctor, No, preguntar nada más cuántos servicios, ok. servicios especializados Sí, son. sí. Tenemos, creo que son 8. Creo que son 8, sí. Tenemos, voy a contarlos, que es
vitreoretina, córnea, catarata, glaucoma, cirugía periocular y oftalmología pediátrica. Y bueno, Son ahí esos, está. son esos. Doctor, yo tengo una curiosidad, era antes un poco de detallar los servicios. Al inicio, Altagracia y yo hablábamos de hipertensión arterial y sabemos que se habla de presión ocular. Sí. ¿Hay algún vínculo o no tiene nada que No ver? tiene nada que ver, porque el ojo es fascinante. Conocer el ojo, estudiar el ojo y dedicarse, por ejemplo, en mi caso, que me dedico al ojo, la dinámica del ojo es fascinante. Lo que es la presión intraocular es una dinámica totalmente aparte Ok, de la no tiene nada hipertensión. que ver con el sistema. No tiene nada que ver, ok. pero aprovechando la hipertensión sistémica produce estragos en el ojo, como en cualquier otro, ok. cualquier otro órgano, por Perfecto, supuesto. perfecto. Pero lo que es la presión ocular o el glaucoma no tiene nada que ver con la presión sistémica de la persona. Doctor, los seres humanos, doctor, miramos a la persona a los ojos y ahí interpretamos muchísimas cosas, pero por dentro no sabemos cómo funciona un ojo y de eso usted sí tiene experiencia. Quizás nos llama la atención que tiene los ojos azules, que tiene los ojos negros, que La son parte que se grandes, ve. pequeños, que son bonitos. ¿Cómo es el ojo por dentro, doctor? Usted sabe que yo le digo a los pacientes, por ejemplo, una buena consulta de oftalmología empieza, por supuesto, con una historia clínica, luego la exploración de la visión, y luego de que tenemos la visión, entonces empezamos a la exploración, que sería ver la superficie del ojo, tomar la presión intraocular y dilatar la pupila para ver el fondo del ojo. A los pacientes no les agrada mucho que dilaten la pupila, entonces, No. porque crea visión borrosa, pero digo, mire, esto es un momentito y usted vino a hacer una consulta. Eso es con unas oftalmología. gotitas que se dilatan. Se pone una gotita, se dilata la pupila y se puede ver el fondo. ¿Qué pasa? Que cuando se dilata la pupila, la persona no puede enfocar. Y de la misma manera, la persona, si está manejando, cuando sale a la calle, le molesta mucho Sí, la la claridad, luz. porque la pupila no se reduce. Es como que se Por- pone grande todo, ¿no? se pone grande. Por ejemplo, cuando Sí. entramos al cine, como que la gente no va mucho al cine ahora, No. pero bueno, cuando entramos al cine, que es un lugar oscuro, la pupila se dilata para que podamos ver bien. Esa dilatación, cuando salimos del cine o cuando empieza la película, entonces la pupila se contrae con la luz. El ojo está muy bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dilata la pupila, la persona no puede enfocar y no solamente eso, sino que entra toda la claridad que existe en el medio. Y eso a a los pacientes no les gusta. Pero yo le digo, mire, una consulta de oftalmología completa requiere que se pueda ver la parte de atrás de sus ojos. Y le digo, en la parte de atrás de sus ojos están los órganos más importantes del ojo. O sea, todo es importante, estamos de acuerdo. La córnea, la parte anterior, pero yo solamente estoy viendo lo que está aquí delante. Pero está el nervio óptico, la retina, la posibilidad de ver los vasos, las arterias y las venas, que es el único lugar del organismo donde directamente se pueden ver, y ahí se puede detectar problemas como hipertensión arterial, diabetes, etcétera. O sea que los órganos nobles del ojo, o quizá un poco más nobles del ojo, están en la parte de atrás del ojo, que haciendo una buena dilatación en examen del fondo del ojo se puede explorar todo. O sea, lo que quiero decir es que una consulta de oftalmología, si queremos hacerla bien, se requiere dilatar la pupila y ver el fondo de ojo. ¿Cuándo se considera, doctor, en esa misma línea que iba Doris, cuándo se considera que el ojo de una persona está sano totalmente? Yo imagino que si yo te veo a ti, tú estarás sano. Así a simple vista. A simple vista es difícil, pero ¿cuándo se considera? O sea, si yo veo a una persona y lo primero que le consulto es ¿por qué usted está aquí? Porque de ahí depende mi primera impresión a ver qué pueda suceder. Y si la persona me dice, no, yo vengo simplemente a ver cómo están mis ojos, o vengo Chequeo de rutina. chequeo de rutina, o algo muy común, vengo porque no puedo leer bien, o vengo porque los lentes se rompieron. Ya yo empiezo a sospechar de que esos ojos están sanos. 2 minutos después que sigo preguntando sobre sus antecedentes, sus enfermedades que pueda tener esa persona y todo está bien, yo espero que los ojos estén bien. Si se toma la visión y la visión es 20/20 con o sin corrección, que en tanto nos da a nosotros, un ojo que esté en buenas condiciones tiene una visión 20/20 independiente de que tenga o no espejuelos. Pero 20/20 no es cuando uno está joven, nada más que la tiene. No. Yo creo que yo tengo 20/20. Pero lo que quiero decir es que a nosotros no nos interesa el que tenga lentes o no. O sea, la persona si tiene los ojos, si tiene 20/20 con o sin corrección,
ya seguimos confirmando de que los ojos están sanos. Y cuando vemos la parte de delante del ojo, tomamos la presión y vemos el fondo del ojo, confirmamos de que todo está sano. Lo que quiero decir con esto es que en los primeros 10 minutos de la consulta ya uno sabe más o menos una idea de qué hay al final de la consulta, de qué posibilidades hay, de qué pronóstico visual hay, de cómo están los ojos de la persona. Doctor, ¿por qué se manifiesta con dolor de cabeza? A veces la gente dice, me duele la cabeza, voy a chequear los ojos por si acaso. Ve al oftalmólogo. ¿Tiene un vínculo? Sí. Eso se ve mucho, sobre todo en los 20 años. No digo que no se ve en todas las edades, pero la causa, o sea, los dolores de cabeza asociados a que no usamos los lentes se ven más a esa edad. O se puede ver cuando empezamos la presbicia, que necesitamos lentes, no lo sabemos, vamos leyendo, seguimos leyendo y vemos que hay una asociación entre la lectura y el dolor de cabeza. O los niños, uno le pregunta, ¿por qué viene? Le pregunta a la madre. Me dice, porque le duele la cabeza. Está doliendo la cabeza. Y más o menos a la semana, ¿cuántas veces suele suceder? Me dice, se puede que se queja unas 2 o 3 veces al día, o 5, lo que sea. Entonces, una pregunta muy típica que yo les hago, ¿a ti te duele? O le digo a la madre, ¿él se queja por la mañana o se queja cuando llega? Me dice, normalmente cuando llega. Cuando llega, doctor, es muy interesante. Vamos, para que usted nos siga detallando esos dolores de cabeza y cómo identificar que podrían ser de la visión. Pero vamos primero a una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos conversando con el doctor Remberto Escoto. Él es oftalmólogo, cirujano de retina y director o gerente del servicio de oftalmología de CEDIMAT. Y él nos está dando algunos tips, algunas explicaciones sobre por qué se vincula el dolor de cabeza con problemas en la visión, sobre todo en los jovencitos, decía usted, doctor. Sí, es frecuente un jovencito de, qué sé yo, 15, 20, 25 años que viene a la consulta por dolor de cabeza. Y lo primero que yo suelo preguntarle para ver si hay una relación de deficiencia de lentes o un uso de lentes en esa persona es, ¿a ti te duele la cabeza por la mañana o en la noche? ¿Te despierta el dolor de cabeza? ¿A qué hora te suele dar? Me dice, por la tarde. Entonces ya uno empieza a sospechar de que la escolaridad, usted ir a la escuela, al colegio, a la universidad o el mismo trabajo que se hace durante el día, hay un esfuerzo adicional por deficiencia de espejuelos. Entonces hay una posible relación entre la deficiencia de espejuelos y el dolor de cabeza. A la que le damos los lentes, a la persona desaparece el dolor de cabeza. Pero mira, algo personal que me pasó a mí mismo. Cuando yo cumplí los 40, 41, 42, me empezaba a doler la cabeza después de operar. Nosotros operamos con microscopio. Y yo recuerdo que a mí me gusta operar como todos los cirujanos. Entonces, yo recuerdo que a mí me dolía mucho la cabeza cuando terminaba, pero un dolor de cabeza distinto, intenso, pero muy diferente. Pero como dentro de los ojos, ¿dónde es? Es en la cabeza, pero era muy distinto. No era un dolor de cabeza que a mí me había dado por otras razones. Por otras razones. Era un dolor de cabeza muy peculiar, pero era muy intenso y desagradable. Y llegaba un momento que yo decía, oye, yo no quiero operar porque siempre que opero me pasa esto. Me pasa esto. Y una enfermera me dice, Rember, esto fue en Barcelona, me dice, Rember, prueba a ponerle unos 50 a los oculares se gradúan. Ajá, graduado. Entonces le puse unos 50 más unos 50 que correspondía a mi edad de presbicia y desapareció el dolor de cabeza. Porque era que estaba haciendo un esfuerzo mayor, supongo yo. Claro, estoy operando, teniendo presbicia sin la corrección y ese esfuerzo durante horas desemboca en un dolor de cabeza. Increíble. Yo soy médico, soy oftalmólogo. Sí, no me había dado cuenta de eso. Me lo hizo una enfermera. Sí, personal de salud. También. Y a partir de ahí, pues siempre pongo mi corrección y el bienestar visual es indispensable para estar bien. Entonces los niños, doctor, que tienen que estar mirando quizá una
pizarra, sí, eso sí. también hacen un esfuerzo mayor Hacen o un están esfuerzo- muy pegados a la Hacen un pantalla. esfuerzo mayor y si son miopes, en el caso del miope, ¿y dónde se tiene que sentar él en el aula? Doctor, siempre lo ponen delante porque cuando se pone atrás no ve. No ve. Es miope. Ah, Ya. La miopía es visión lejana. borrosa. exactamente. Doctor, los ojos se cansan. ¿Qué es lo que se cansa? ¿Es el ojo? ¿Es el iris? ¿Qué se cansa? Yo de los pienso ojos? que hay ¿Es un cansancio visual. Hay un cansancio visual normal por el trabajo. Por O el sea, trabajo. por ejemplo, un contable. Un contable es la persona que está siempre revisando ¿Números? Excel, la computadora, documentos. Entonces, esa persona en una jornada de, qué sé yo, 6 horas vamos a poner, o 4 horas continuas, hay un cansancio razonable. Nosotros Es los un periodistas cansancio trabajamos razonable. mucho en una O máquina. ustedes los periodistas también. Leyendo y escribiendo. Exactamente, es el mejor ejemplo. Entonces, hay un cansancio razonable por las horas de trabajo. Pero si uno tiene la corrección adecuada para la visión cercana, que es la lectura, la visión intermedia, que es el monitor de la computadora, y la lejana, para la persona que puede entrar por la puerta, yo pienso que se disminuye, no habría ninguna relación entre el cansancio visual y deficiencia de una buena corrección. Perfecto. El cansancio visual que pueda tener esa persona sería por las horas de trabajo, porque nos cansamos. Claro. Nos cansamos. Somos sí. seres humanos. Y otra cosa que yo he descubierto es que los ánimos que uno tiene a una edad no es lo que tiene a otra edad. Ah, no, por supuesto. La resistencia, la Por resistencia. supuesto, por supuesto. Oye, como que va. Antes tomábamos un libro y lo terminábamos en una sentada, ya no podemos. No había límite. No había límite. para hacer Pero para, como para el dice trabajo. Altagracia, ya uno siente el cansancio, Sí. donde En tú los tienes ojos. ya un buen rato Sí, leyendo. pero es que ustedes trabajan mucho de cerca. Eso, De cerca, eso es Ustedes sí así. requieren una buena corrección para estar cómodos. Correcto. Doctor, hablando del servicio de ustedes y en sentido general, ¿cuáles son las patologías visuales que con mayor frecuencia llega y la que más preocupa por lo general en el orden? La primera causa de consulta al oftalmólogo en todas las partes es espejuelos. Espejuelos. Ahí podemos estar claros. La primera causa de una consulta, en una consulta de oftalmología en un centro, en cualquier lugar, es espejuelos. ¿Por qué los espejuelos? ¿Por la presbicia? No, por la presbicia, por la miopía, porque es frecuente las alteraciones en la refracción, o sea, la necesidad de que tengamos que usar lentes y no nos damos cuenta. A edades más o menos. A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier Entonces, y es cambiante. O sea, a partir de los 25 más o menos tenemos ya establecida nuestra refracción en el tiempo, pero luego viene la presbicia y ahí nos cambia un poquito. Luego viene la catarata y nos vuelve a cambiar un poquito. Ok. O sea, que hay un cambio que no es que sea año tras año, pero vamos a suponer que sería cada 3 años, 4 años más o menos, Por un eso cambio es- en la refracción. Por eso es importante ese chequeo. Por eso es importante, rutinario. exactamente. Pero enfermedades, la principal, la reina de todo, yo diría que es la diabetes. La diabetes, yo no sé qué % de la población mundial tiene diabetes o padecerá diabetes o las predisposiciones o las proyecciones en el Es tiempo. una epidemia, dicen los epidemiólogos Una ya hoy epidemia. día. Yo una vez oí un conferenciante que decía, algo que se me quedó en la cabeza, era alguien extranjero en un congreso, decía, si nosotros consideramos diabetes como un país, decía este hombre, consideramos diabetes como un país, es el país más poblado. Sí, sí, sí. A mí eso me dejó Estupefacto, sorprendido. Y sí. todavía no logro, como que creo que es demasiado. Pero Bueno, todas aquí las- se habla del 14%. El 14, de la 13, po- 14%. Eso ya es es mucho, diabético y hay un porcentaje alrededor de un 10 que lo es y no lo sabe, o sea, que no sabe que es diabético, Wow, o sea, que es eso es bastante mucho, alto. Sí, Entonces sí. las proyecciones en el tiempo, por lo que también se dice, son a más. Exacto, claro, Sí. ahí A va más. subiendo. Entonces la diabetes produce en el ojo de todo. Ujú. Produce Ya está medido hemorragia. lo que habrá para el 2050, por ejemplo. Ay, La Dios OMS mío. lo tiene establecido. Entonces, o sea. Es bastante alto. ¿Y cómo se controlan esas cosas? Pero ¿cómo Es nos afecta? difícil. ¿Cómo afecta la diabetes nuestro ojo, doctor? ¿Cómo lo afecta? La diabetes es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Sistémica. Sí. Entonces afecta a los vasos sanguíneos en el ojo, produce oclusiones vasculares y produce edema. O sea, las dos cosas. Un vaso sanguíneo se ocluye por diabetes y donde iba a parar esa sangre, todo ese territorio de la retina, vamos a empezar otra vez. En la retina, el principal órgano, el primer órgano que se afecta por diabetes es la retina. La retina. ¿Esa es la retinopatía diabética? Esa es la retinopatía diabética. O sea, de todos los órganos que puede afectar la diabetes, el primero es el ojo, el más frecuente. Ok. Y dentro del ojo, la retina.
Doctor, Entonces, ¿y cuál es el papel de la retina en el ojo? Para entenderlo un poquito. ok, la retina está en la parte de atrás del ojo. Cuando entra la imagen, va a parar la retina. Y de la retina, el nervio óptico lo lleva aquí detrás y interpretamos la imagen que tenemos delante. Es la que interpreta las Es imágenes. la que interpreta las imágenes. Ok. Es decir, en donde es como la parábola. Perfecto. Es la parábola donde va la imagen que yo estoy viendo. La imagen de ustedes están en mis retinas, del ojo Ok. derecho y de mi ojo Bien. izquierdo. Entonces, la retina tiene vasos sanguíneos, arterias y venas, como cualquier otro órgano. Sí. Entonces, en la diabetes puede ocurrir, una diabetes descontrolada puede ocurrir dos cosas, que se ocluya algún vaso por diabetes, que crea oclusiones, y donde iba a parar esa sangre, todo aquel territorio de retina queda sin sangre y provoca un infarto de la retina. Perfecto. Un infarto es muerte celular por deficiencia Sí, de sangre. sí. Cardíaco, en el caso de la retina, sería por la oclusión de la vena o Que de la no le arteria. llega el alimento, que Exacto. es la sangre. Y otra cosa que produce también en la diabetes, que se produce en la diabetes, es que el vaso sanguíneo se hace muy permeable. Y entonces el líquido no solamente transita dentro del vaso sanguíneo, sino también que sale fuera. Ellos producen un encharcamiento, produce edema. El edema en la retina produce disminución de visión. Entonces, todas esas cosas es una especie de cascada, una tras otra, hasta que se produce edema macular con disminución de visión, y luego se produce neovasos, porque los neovasos vienen cuando hay un territorio grande sin sangre, y todo eso conlleva a un desprendimiento de retina, y todo eso es una ¿Y a la cascada ceguera hasta finalmente? hasta la ceguera final. Wow. La ceguera y dolor. O sea que es... O sea que una vez, no doctor, solamente se pierde la visión, es que hay un Exacto. dolor intensísimo porque se produce un glaucoma. Ya estamos hablando de estadios terminales. Sí, o sea que una vez se produce ese infarto en la retina, Sí. él no tiene solución. O sea, no tiene... No es El reversible. infarto, no es no, reversible, el tejido no es nervioso, reversible. la tejido nervioso. Bueno, no, doctor, no. me ha tocado a mí ser la odiosa de este programa, contar en este momento. Regresamos, vamos, son unos minutitos. Regresamos en unos segundos, minutos no segundos. Regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por quedarse ahí con nosotros. Nuestra conversación continúa con el cirujano oftalmólogo doctor Remberto Escoto y estamos hablando de retinopatía diabética. Nos faltó un poquito tocar quién es el médico tratante de esa enfermedad tan grave, ¿no? Sí, Porque es irreversible una vez sí. se ha hecho todo ese daño. Se puede controlar. El médico tratante es el experto en retina. Retina. Sería el médico tratante. Pero hay que recordar también cuando hay una retinopatía diabética, pero cuando hay un glaucoma por diabetes, sería el experto en glaucoma. Pero vamos a decir, el que maneja toda aquella patología en el ojo sería el experto en retina. Entonces son dos enfermedades que causa la diabetes. Bueno, también causa catarata, también causa más cosas. Puede afectar Hace más. daños. Sí, pero el generales. principal sería la persona que es experta en retina, porque la retinopatía diabética sería el tronco de toda aquella ramificación Que que luego puedan vendrá surgir de en ahí. caso sea de que no se controle. Y por supuesto, el endocrinólogo. Eso es También, o sea, importante. que debe ser como un Ahí equipo, tiene que doctor, haber un trabajo equipo. en equipo. Y es la ventaja que tenemos en Sedimat. O sea, si yo veo un Exactamente. paciente diabético, pues lo primero que hago es diagnosticarlo y empezar un tratamiento, pero siempre recordando que necesitamos al endocrinólogo que nos controle. Exacto. Si hay una nefropatía diabética que es frecuente, necesitamos al nefrólogo, que tenemos ahí el departamento de nefrología. Muchas veces son pacientes que están en diálisis, pacientes que necesitan operarse, pero necesitamos el nefrólogo que nos dé la autorización para que se pueda operar. Y es la ventaja de que tenemos en Sedimat, de que uno puede hacer una cirugía, uno puede hacer un cuidado del paciente, en este caso el diabético, teniendo la opinión de esas personas que son indispensables para que esto vaya bien. Una interconsulta se hace ahí mismo, Sí, doctor. sí. Por ejemplo, ayer operamos un paciente que es diabético. Necesito el anestesiólogo. El anestesiólogo, bueno, que uno lo ve, bueno, es que es necesario, sí, pero es que en este caso es sumamente necesario porque
El anestesiólogo lo evalúa y me comenta de que es un paciente de alto riesgo porque es un diabético con grandes problemas cardíacas, nefropatía, diálisis. Necesito la opinión de esa persona para saber qué tipo de anestesia vamos a hacer, porque él me preguntará qué tiempo vas a estar, para él saber qué tipo de anestesia recomendaría. Entonces él me decía, podemos hacer lo que usted quiera, menos anestesia general. Porque también tiene problemas pulmonares, todo derivado de la diabetes. Sí. Pero previamente ya tenemos la autorización del nefrólogo, porque él es un paciente de diálisis. Entonces el nefrólogo tenía que dar autorización para que podamos operarlo. Pero previamente tenemos la autorización del endocrinólogo, que me dice su azúcar ya está manejable y que usted lo puede operar. Y por supuesto el cardiólogo, porque cuando hay una nefropatía, muchas veces como hay deficiencia en el filtrado de la sangre, por parte de los riñones, la presión puede subir. O sea que ahí yo necesito 3 personas indispensables. Perfecto. El cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo y el cuarto, el anestesiólogo. O sea que todo es multidisciplinario, como y entonces dicen ustedes. si estoy en Sedimat, todo ese récord, Claro, todas esas informaciones las tengo a mano. Una gran facilidad. No tengo que estar llamando, sino que lo tengo todo a mano y entonces ya puedo hacer mis cosas con más seguridad. Doctor, en los ojos hay de estas llamadas enfermedades raras, que ustedes dicen, qué raro esta enfermedad. Como que... Pues mire, yo empecé la especialidad o todo lo que tiene con oftalmología en el año 90. Y desde que yo di la primera sesión clínica como residente, que esto fue como el año 92, yo empecé a acumular todas las conferencias que yo hacía y los casos que yo tenía desde aquel momento hasta el día de hoy, lo he ido siempre diagnosticando. Entonces tengo una carpeta que dice casos desconocidos y son cosas que yo no sé qué es. No me digas. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Lo pongo allí y por lo menos no pierdo el paciente, no pierdo lo que yo acabo de ver. Lo diagnostico bajo un nombre dependiendo de lo que es más común en aquella patología que estoy viendo. Y me ha pasado que luego leyendo revistas encuentro el diagnóstico. Pero mira, este caso se parece a aquel. Pero mira qué bien. ¿Los y presentan en esa congreso? lista, Y por doctor. eso, Es larga oye, su sí, lista. sí que es larga, sí. ¿Y los presentan en congreso esos casos? Sí. Yo recuerdo son cosas muy raras, una retinopatía oculta externazonal aguda, o sea, el nombre es muy largo, para decir que hay una afectación de la retina que va atrofiando la retina de causa desconocida. Yo recuerdo haber visto el primer paciente y yo no sabía lo que era. Yo cojo ese caso, lo presento, me acuerdo que lo presenté en una reunión en Las Vegas, una reunión que hacíamos de inflamación ocular. Lo presento en Las Vegas y nadie sabe lo que es. Yo sigo orando mi caso, lo presento para que alguien me diga, bueno, no solamente qué es, pero cómo lo trato, porque va progresando y usted va viendo un paciente que es angustiante para uno, mucho más para el paciente, que va bajando visión y uno no sabe qué ofrecerle. ¿Qué hacer? Entonces, lo trato con inmunosupresor, no me sabían decir lo que era. Y un par de años después lo veo en una revista. Digo, este es el caso. Ese es el caso. Cogí mi caso y lo presenté de nuevo ya con un diagnóstico basado en, o sea, presento mi caso con un diagnóstico basado en esto que ya está publicado. ¿Y se podía hacer algo con el paciente todavía? ¿O no? No, ya no se podía hacer. Por lo menos se diagnosticó, pero lo bueno es que se diagnosticó, lo malo es que no hay tratamiento. Que ya no hay tratamiento. Doctor, ¿y otras patologías? Nos hemos quedado en la retinopatía y el glaucoma. ¿Cuáles otras patologías de preocupación todavía persisten en la República Dominicana sin él todavía? Hay una que es frecuente, que es la degeneración macular relacionada a la edad. Bueno, la catarata, pero yo no incluyo la catarata como una patología, aunque sí debería... es sumamente frecuente. Es sumamente frecuente. Pero yo digo a los pacientes, todos vamos a tener catarata. Y la persona se me queda mirando. Y digo, sí, yo también. O sea, todos vamos a tener catarata. Eso forma parte de vivir. De la vida, sí. Pero bueno, le digo, eso es fácilmente solucionable porque se saca la catarata y se coloca un lente y usted tendrá la visión que tenía previamente a la aparición de la catarata. Pero enfermedades, la diabetes, problemas relacionados con la hipertensión arterial, problemas relacionados con enfermedades reumáticas, estas son frecuentes. El paciente que tiene lupus, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, esas enfermedades sistémicas, inflamatorias, inmunológicas, afectan el ojo igualmente. Y no son raras, son frecuentes. Y a veces son reales retos en el sentido de que esa inflamación está provocando problemas en el ojo y
vamos añadiendo medicación, intentando controlar una inflamación que a veces es realmente resistente. Otra enfermedad importante, frecuente, la degeneración relacionada con la edad de la mácula. Esas son... Esa es como la tercera más importante después de la... Yo diría que es de las causas primeras de ceguera por encima de los 65 o 70 años. En el mundo occidental, sí, en el mundo occidental, En esta pero parte bueno, del- sí, pero yo diría que en general, porque Occidente y Oriente somos todos lo mismo. En definitiva, Tiene personas igual. son personas igualitas. Cada o sea, vez que nos parecemos lo más. que vemos aquí lo vemos en otros sitios. Sí, o sea, hombre. somos personas Sí, es igual. verdad. Pero es la degeneración macular relacionada a la edad y es que por causa desconocida se va produciendo lesiones en el centro de la mirada y la persona va bajando visión. O sea, eso no hay nada, tampoco se puede, no hay Sí, cómo hay tratamiento, prevenir. hay Ok. tratamiento. Prevención es imposible. Prevención no. Entonces, Ok. el nombre es degeneración macular, por la mácula es el Por la- centro de la sí. retina. El centro de la retina es la Perfecto. mácula. O sea, las veo a ustedes con mis máculas. Yo defino detalles con mis máculas. Y si se degenera mi mácula, la visión de ustedes será baja. Medio borrosa. En la la veo. misma relación, en la misma proporción que mi afectación de la Perfecto. mácula. Claro. Entonces, relacionada a la edad, porque no, el denominador común en todas estas degeneraciones es la edad. La edad. Entonces, es una degeneración macular relacionada a la edad. Es Eh, una degeneración. Dicho sea de paso, decía el poeta argentino Alberto Cortés que la más cruel de las dictaduras es la edad, La porque edad, caramba, sí. que se no, lo trae que los todo. años no Wow. llegan solos, algo Como traen. me dijo un paciente, me dice el otro día, me lo ha dicho varias veces, doctor, decía alguien, me contaba o me explica este señor, que la vejez es un naufragio. Wow. Esa frase, él me la dijo me la ha dicho Un varias naufragio. veces. Es un naufragio. Oh, Y, wow. yo la veo como tan pesada esa Sí, frase. sí. La vejez es un naufragio. Digo, wow, no me lo acuerdo otra vez. No deberíamos Es que- verla así. Ay, pero... Dios mío. Pero bueno, tiene sus virtudes Doctor, y también. dentro de esos casos raros que usted maneja, ¿se ha encontrado alguno de estos que una persona con mucha edad y no necesita lente para leer? ¿O es muy, usted de eso no ha visto? No, porque lo que pasa es que la catarata miopiza, o sea, me explico. Yo tengo miopía y la ventaja grandísima de la miopía es que yo no uso lentes para leer. Entonces eso es... Pero eso- se eso necesitan es para genial. lejos, doctor. Para lejos sí, pero... Tú vas manejando Para y tú hacer quieres nada. ver un letrero que está allá en el Cibao que dice Hollywood, qué sé yo, qué cosa allá arriba, y tú no lo ves claro. Es cierto, pero por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en 4 paredes, mis distancias son cortas. Son cortas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día yo no uso lentes, porque utilizaría lentes si voy a manejar, pero si yo fuera chofer de autobús, sí. Exacto. Pero si estoy en mi consultorio, No lo la necesita. distancia mayor son 3 metros, entonces lo Exacto. veo todo bien, porque soy miope, y puedo leer bien porque soy miope. Entonces, la catarata miopiza. Entonces, usted tiene pacientes que dicen... es que mi abuela tenía 80 años Y o a no los usaba 90 ni y no lente. usaba lentes, Ujú, claro. Lo que pasa es que leía. tiene una catarata que le provocó la miopía y no usaba lentes. Ah, Pero la estamos podía claros ver de ahí, que sí. sí, de cerca veía bien, pero de lejos. Doctor, ¿y por tenía qué a poca veces visión. tenemos cada vez con los Previcia, años que ir? eso es Esa es la previcia. previcia, ir alejando un Eso es poquito más. previcia. Eso es previcia. Cuanto más años más. Doris, Pero eso es muy y- frecuente, doctor, ¿verdad? Claro, eso es vivir. Eso es vivir. Eso es Doris y vivir. Parte doctor de la vida. Humberto Escoto, ahora soy yo la que va a interrumpir para que Doris no parezca tan mala. Nos vamos a una pausa y venimos entonces con nuestro último segmento. Y quiero dejar la pregunta en el aire, ¿por qué hay gente que dice, no, yo no uso lente, mejor me opero? Ahí sí. ¿Es que se puede uno o el otro? Vamos a tener la respuesta ahora con el doctor Escoto. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos hablando de nuestros ojos, esos órganos, o no sé si son dos, bueno, pero se puede decir esos órganos. Son dos, ok. Tan vital, tan importante para nosotros, a pesar de que es tan chiquitito y cuánto la ciencia ha avanzado en eso. Y entonces yo escucho con frecuencia gente que dice, no, yo no voy a ponerme lentes, sobre todo las mujeres, las mujeres. Yo prefiero que me operen. Dígame, doctor, Wow. ¿eso se puede manejar, que me operen para yo ver bien? Tiene sus matices y tiene sus Háblanos un poco de indicaciones eso, su doctor. edad. Exactamente. Yo diría que hay
Lo ideal sería ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Okay. Eso es medicina. Se puede operar para quitar los espejuelos si la persona tiene, por ejemplo, menos de 30, 35 años. Se puede hacer cirugía de láser en la córnea, se puede... Eso sí tiene catarata, supongo. No, si no tiene catarata. Si por no eso, tiene catarata. por eso digo, Okay. porque ya a partir de esa edad empieza la presbicia, entonces hay que usar lentes para la presbicia. O sea, tiene sus indicaciones. Perfecto. Eso sería lo menos invasivo. Lo más invasivo sería entrar dentro del ojo, sacar el cristalino y colocar el cristalino en la catarata madura. Que si no hace que Que si eso una es cataratosa- una telita, ¿no? es un lente, es una Un tela, sí, es es un un lente que si no hay catarata, a mí me cuesta mucho sacar el cristalino y colocar una lente en una persona de 30 años. Yo no Perfecto. creo que eso se vaya a hacer. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, sí. O personas que tienen 45 años, incluso 50 años, un cristalino totalmente transparente, sacarlo y colocar un lente intraocular. Yo intento persuadir a esa persona. Para que use sus lentes Para que use físicos. espejuelos, que use lentes de contacto, que los hay magníficos, que corrían todas las distancias, lentes de contacto progresivos. Y intento persuadir o convencer a esa persona de que se espere un poquito, de que no tenemos que correr para las Porque cosas. si se quita el cristalino y se sustituye, ya no hay... No, porque se sustituye por un lente intraocular. Pero yo digo, Ok. ¿por qué tenemos que empezar tan pronto? Porque lo hubiéramos Perfecto. hecho a los 20 años. Ok, O sea, si a eso ok. vamos a hacerlo prontito. Ujú. Pero es que muchas veces esa persona al final termina usando lentes para leer. O sea Entonces, que exactamente. es un poquito hacer con ese paciente lo que a mí me gustaría que hiciesen conmigo. Y yo creo que si entiendo. son ojos sanos, claro, vuelvo a lo mismo, a mí me gusta operar y todo eso, pero las indicaciones son buenas tenerlas siempre presentes, Eso está muy bien. porque las complicaciones están a la vuelta. Pero los de la esquina. espejuelos siguen siendo entonces como la herramienta gold standard, como dicen, o sea, sigue siendo... Desde luego. que sí. Es fundamental. Es fundamental. Yo diría que es la primera opción. La segunda Porque opción eso no sería... interviene, o sea, no es intervencionista, Sí, exactamente. Sí, y la segunda buena opción sería lentes de contacto, la tercera sería cirugía de la córnea, pero claro, con sus indicaciones y sus edades, y luego ya entraríamos a cirugía intraocular, donde se tiene que sacar el cristalino, colocar un lente intraocular, etc. Pero, ¿qué es importante? Que previamente hagamos la operación, conversar con el paciente y sus expectativas, saber cuáles son. Porque Exactamente. como que la gente o nos resistimos a que vamos cumpliendo años y estamos claros de que no tenemos 30 años. Exactamente. Y si la persona se va a operar, que sepa de que Es un poco no querer llegar a ese de naufragio que le dice el paciente Ay, suyo. Dios mío, la vejez es un naufragio. Que estemos claros de que usted no tendrá 30 años otra vez en su visión, que usted Exactamente. quiera teniendo su visión, su edad, estará más cómoda, pero las expectativas son las que hay. O sea, muchas veces el paciente viene con unas expectativas muy altas, que a veces no son reales. Pero él tiene que recordar también que aparte de las expectativas, que sí, igual se pueden cumplir, yo no digo que no, Exacto. pero hay las complicaciones que Sí, pueden suceder. que entre con conciencia a Porque recibir esto su no es tratamiento. matemática, eso no es una ciencia exacta, es una ciencia completamente inexacta y que dependemos de reacciones, respuestas de un tejido, etcétera. Porque, doctor, parece que en la cirugía, en todas las cirugías, los pacientes llegan con sus expectativas. Nosotros tenemos un amigo cirujano plástico que dice que paciente llega, mira, doctor, yo quiero los glúteos de Jennifer López, los senos de fulana de tal. Y entonces, no, A la ahí- carta. Y ya que, A la carta. ya Sí. que estoy aquí, Y ya que hágame estoy esto. aquí, sí. Sí. Entonces, A la carta. o sea que no es así, No. porque finalmente es un proceso quirúrgico, es una intervención. Es una intervención quirúrgica. Estamos de acuerdo que podemos cumplir su sueño, vamos a decirlo así, pero vamos a aterrizarlo. Vamos a Exactamente. hablar de lo que se puede hacer y en términos porcentuales, qué posibilidades hay de que podamos cumplir lo que usted desea. Doctor, ¿y por qué se resiste tanto la gente a los lentes? Usted, por casualidad, con todos esos estudios, de hecho, ¿tiene alguna idea? ¿Qué es lo que pasa Sí, con el no ser entiendo, humano? Porque es que los lentes se tienen que usar, si se tienen que usar, yo no creo que sea nada malo. Exactamente. Se da sin que nos sintamos mal, pero a las mujeres les gusta como usar menos lentes. Menos, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Después que nos dicen justamente. vieja y todo eso. Mira, ya está usando lentes. Doctor, usted no se nos puede ir de aquí porque ya estamos llegando a la parte final. Como cirujano, sin que nos diga, hay una moda ahora, doctor, que la gente se está cambiando el color de los ojos. Wow. ¿Cómo se llama eso? Eso es peligroso, porque lo que hacen es colocar como una Ay, mi algo madre. sobre... Wow, es que yo no entiendo, de verdad. Porque Y, es que- o sea, pues, si usted se pone un lente de contacto, si tú te pones, pues yo te conozco hace tiempo, si usted se pone un lente de contacto,
está perfecto, porque Con está por el color encima. que tú quieras, con tu lente Lo que de sea, contacto. blanco, verde, lo que sea. Exactamente. Se ven raras a veces, pero bueno, Sí. esa es la elección de la Un persona. moreno con un lente. Wow, llama a la vista. Pero de ahí a que se introduzca algo dentro del ojo para cambiar el color del iris, que yo lo he visto, ¿Qué se está haciendo? Sí. eso trae sus cosas, trae sus complicaciones. Sí. Luego vienen los glaucomas, luego vienen las cataratas, porque se está entrando dentro del ojo y eso es una parte, un terreno un poquito que hay que respetar. Que hay Sí. que respetar. Y hay una parte ética del médico, como Sí. dice usted. Como Sí. bueno, si usted le explicó las consecuencias a ese paciente Sí, sí. y el paciente dice, no, yo quiero, pues ya es otra cosa. Oye, yo ni así lo haría. Pero a veces Yo ni así lo haría. le Si usted venden quiere- ilusiones. Si usted quiere, vaya, pero yo no puedo. Pero no, Es sí. que luego vienen las complicaciones. Ok, doctor, antes de terminar, vamos a darle un poquito de tips a las personas. ¿En qué momento de la vida? se En debe un hacer- minuto que nos queda. Ok, se debe hacer un chequeo Ya, médico. ahora. Ajá. Ya. Ahora ya. Siempre, O sí, siempre hay que sí, hacerlo. O sea, pero sí. las edades, desde que el niño nace. Desde Yo diría que si el niño nace normal, sin sobrepeso, o sea, normal, un que recién no es nacido, prematuro, que no es un recién nacido de normal, término, a normal. término exactamente, y sin complicaciones durante el parto, etcétera. Ese recién nacido puede esperar hasta los 3 años, que es cuando ya Perfecto. colabora para una consulta. Antes usted lo podía hacer, pero yo esperé para mis hijos 3 años, Bien. que ya colaboraban, se puede hacer un Sabía examen de lo que fondo del ojo. veían, lo que no veían. Y a partir de ahí yo diría que cada año, 2 años es más que suficiente. Si yo la veo a ustedes, si están sanas, yo digo, bueno, nos vemos un año, pero uno lo dice por decirlo, porque si son ojos sanos, no va a cambiar en un año. Ya, bueno, antes de despedir al doctor, decir, en el uso de la palabra hay que tener cuidado. Yo dije un moreno, me referí moreno, por ejemplo, a una gente de tez negra quiere ponerse unos lentes Pero en verdes. España le dicen moreno a los que tenemos los pelos negros. Ah, o sea que no es racismo, señores, uno tiene que aclarar las cosas aquí. Eso está muy bien. Sí, doctor, muchísimas gracias. La verdad, está en Sedimat, es el director del servicio. Es el 809 565-9989. para el que quiera hacer su cita, pero eso existe también una aplicación ahí que la gente hace su También, cita. también. Muchísimas gracias, doctor Remberto Gracias a Escoto. ustedes y lo he pasado magníficamente bien. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También gracias por estar, por preferirnos como su programa especializado en salud. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si no pudo ver el programa por aquí, por el canal, entonces búsquelo en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Dos por tres en salud.